tardes, amigos, hermanos, y también me animo a decir familiares, porque en el programa anterior me llamaron, me mandaron saludos de familiares y conocidos del norte. Así que para ello, saludos y bendiciones. Y en este programa vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a tratar de continuar de la vida de Pedro. Y yo sé que hay muchos Pedro en el 2019. Y en este tramo vamos a tener, gracias a esta Radio Capital, bueno, vamos a explayar, vamos a considerar la vida de Pedro. Y primeramente voy a pedir que saluden mis compañeros que me acompañan. Hola, muy buenas tardes. Hoy comenzamos un nuevo programa más, un round más, y bien, como decía Osvaldo, saludamos a todos aquellos que están del otro lado, que están conectados, y la verdad, por medio de este medio, Radio Capital, estamos transmitiendo un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, un mensaje de que Dios sí todo lo puede hacer en tu vida y en mi vida. Por eso hoy tenemos un tema hermoso que lo estamos preparando, lo preparamos y que lo vamos a compartir con vos. Por eso te pido que te quedes ahí, que en breve vamos a seguir hablando en el transcurso del programa. Vamos a hablar y cómo fue Pedro, y hoy vamos a hablar un poquito de la característica de Pedro, como hablamos la otra vez. Un hombre tremendo, pero lo que Dios hizo en él es algo lindo, por eso quédate ahí, y esto comenzó en breve, así que... Muy buenas tardes, queridísima audiencia que está del otro lado. Estamos comenzando una vez más el programa Un Run Más en la Vida. Tú, como todos los sábados, estamos 16 a 17 compartiendo y dialogando y trayendo cada día un pasaje, algo para que podamos desarrollar, y queremos seguir con la vida de Pedro porque sabemos que en este tiempo hay muchos Pedro, como decía Osvaldo, que están del otro lado, que quizás están escuchando, y por eso nosotros en este día queremos compartir. No te distraigas, no te muevas de ahí, sino que quédate ahí porque tenemos mucho para compartir en este día. Verdaderamente es un gusto poder estar de este lado, y vos que estás del otro lado escuchando, sé que es de bendición a tanto para amigos, familia, como decía Osvaldo, que están del otro lado del norte, muchos lugares que escuchan, que quizás no tiene un modo u otro, pero cuando está en su casa pone y escucha y recibe bendición, y sabemos que es bendición, y en este día nosotros queremos seguir transmitiendo esta palabra que es la palabra de Dios, a través de que Dios ha puesto en nuestro corazón, de poder hablar de Pedro. Vamos a desarrollar, vamos a seguir hablando, como el sábado pasado estuvimos hablando de Pedro, que cuando él caminó sobre las aguas y en una distracción, un instante, él miró a su alrededor y vio la marea y se comenzó a hundirse, pero Jesús estaba ahí, él clamó y Jesús extendió sus manos y volvió a levantar a Pedro. Y así nosotros en este día queremos seguir porque hay mucho para hablar de la vida de Pedro. Y Pedro es un hombre como vos y como yo, de carne y hueso. Tenía errores, tenía equivocación, era un hombre muy, quiere decir, temperamental, muy así querer hacer las cosas, pero cuando Dios quiso demostrarle a Pedro que no era así, él, tal vez en el primer momento cuando nosotros compartimos de la vida de Pedro, cuando empezamos, cuando Pedro comenzó a caminar y se hundió, pero después Dios fue a buscarle, Jesús le fue a buscar de nuevo a Pedro, porque él pensó que no le iba a perdonar. Y por eso en esta tarde nosotros queremos volver a compartir de la vida de Pedro, un hombre que tiene la misma característica que en estos tiempos tenés vos, que quizás pensás que para la sociedad no servís, para tu familia no servís, pero hay uno que siempre se acuerda de vos, y ese se llama Jesús. Así como un día Él extendió sus manos para nuestras vidas, yo te quiero decir que Él también te está esperando y te está buscando a vos que estás del otro lado, que quizás estás pensando que ya no hay más solución para tu vida. Yo te vengo a decir, en Cristo, en Jesús hay solución. Porque Pedro cambió, y ahora después vamos a ver a través de la Biblia lo que Pedro fue durante su vida, después que él siguió los pasos de Jesús. Por más que él se equivocó, por más que él negó a Jesús, porque de esto es lo que vamos a hablar. Hay muchos del otro lado que quizás en estos tiempos buscan la solución en tantas cosas, como todos los sábados estamos hablando. Pero yo te quiero decir que solo Jesús puede cambiarte. Así como Jesús cambió a Pedro, Jesús también puede cambiar tu vida. Claro, aparte estamos hablando de algo que pasó en la vida de Pedro, algo que muchas veces se lo hace familiar, y muchas veces
Hoy vamos a hablar de algo que le sucedió también en la vida de Pedro, pero esta vez una negación. Algo que en un momento él creía que iba a dar su vida por Jesús, creía más, en su momento él mismo dijo daba su vida por la de Jesús, pero Dios sabiendo los corazones, los pensamientos, ¿qué hizo Jesús? Le dijo, Pedro, no es así. Por eso, en breve vamos a ir compartiendo esta palabra y vamos a ir desarrollando en este transcurso del programa. Y quédate ahí porque yo sé que Dios en este día tiene una palabra para tu vida. Sé que en este día Dios va a hablar tu corazón como lo está haciendo a través de estos medios y por medio de nuestra vida. Y creo que muchas veces nosotros, o hubo momentos que le encontramos en esa condición y muchas veces nosotros negamos a Jesús, porque no es que porque estamos acá somos perfectos o ya somos mejores, no, tenemos nuestras falencias, nuestros errores y también muchas veces tomamos esa postura de Pedro y también nuestros hechos, a veces nuestra actitud niegan a Jesús, ¿me entiendes? Entonces por eso nosotros reconocemos y entendemos que podemos esperar y podemos ver que Dios es bueno, podemos ver la misericordia de Dios, a pesar de nuestros errores, a pesar de toda nuestra falencia, el único que nos falla tiene su Osvaldo. Muy lindo el tema que ustedes están describiendo, ¿no? El de la historia de Pedro. Y la paradoja, ¿no? Hoy en día con lo que está pasando, no solo en Argentina, y lo estamos escuchando a cada rato que prendemos la radio, prendemos la tele, y lo que está pasando a nivel social, escolar, mundial, político, deportivo. Tantas cosas que suceden. Es tremendo, ¿no? Lo que está pasando. Y yo tengo entendido de que en este momento hay algunos que la están pasando como Pedro. Lo que ustedes, por ejemplo, mientras yo lo escuchaba, mientras iban diciendo, y lo que van a leer ahora, Pedro llegó a maldecir. No vamos a entrar en detalle lo que dijo en la maldición, pero se entiende claramente que él llegó a maldecir. Él vio, ¿no? Vio los milagros de Jesús y llegarlo a negar y maldecir. Y yo sé que los que nos están escuchando, hay algunos que están pasando también por esto. Y a mí me encanta el nombre que llegamos en acuerdo en ponerle el nombre del programa, un round más en la vida. Pedro la peleó. Lo que ustedes decían, por ejemplo, que Pedro era impulsivo, carácter fuerte. Y nosotros decimos chispita, ¿no? Sí, que él enseguida se levantaba, él no quería hacer justicia por su propia fuerza. Claro, él, yo lo puedo y punto, pero ¿no? Para después, ¿cómo te puedo decir? En ese momento tuvo trabajo, creo que Jesús trabajó mucho, claro, en la vida, ¿no?, de Pedro, para que después pueda hacer lo que fue Pedro, ¿no? Y ese hombre impulsivo, a veces nosotros decimos vulgarmente, ese hombre calentón, después tuvo que llorar. Sí, pero ahí también se ve, la personalidad de sí, no es que nosotros no tengamos temperamento, no es que nos enojamos. Dios está cambiando y Dios está haciendo la obra en nuestra vida, ¿no? Sí, por eso yo creo que podemos transmitir un mensaje de esperanza, que a pesar de nuestras equivocaciones o errores, sabemos que el único que no se equivoca, sabemos que el único que es fiel, que es verdadero es Jesús. Por eso ahora vamos a compartir la palabra de Dios cuando Jesús le anticipa que Pedro le iba a negar. Y a pesar que Pedro le dijo, no, yo más quería tomar el lugar de Jesús, pero el Señor conociendo y le dijo, Pedro, antes que cante el gallo esta noche. Que Jesús estaba diciendo que antes del día a ser azotado, el primer latigazo lo iba a negar. Jesús le estaba diciendo que no lo iba a poder, porque Jesús conocía, porque él estuvo con Pedro, estuvo con todo ello y conocía, por más que Jesús veía su rostro, pero Jesús veía más allá, veía el corazón de ellos. Y Jesús conocía los pensamientos. Por eso podemos ver que cuando Jesús se sentaba en la mesa, él escuchaba y veía todos los pensamientos que decían sus discípulos.
Jesús conocía bien a Pedro. Pero algo que quiero rescatar, ¿no? Como tenemos el nombre del programa, Un Ron Más en la Vida, y Pedro, característica justo con el programa, dada justo, porque Pedro pensó tirar la toalla. Sí, Cuando sí, él sí. negó a Jesús, él se fue. Vaga. ¿Volvió a dónde? Volvió a la pesca. Dijo, bueno, ya está, yo hice todo, ya creo que lo mío ya fue. Claro, ahí se va a entender, Sí. ahí se va a entender, y vamos a ir luego un poquito más a la Biblia, que a ver, porque muestra la Biblia en un momento que Pedro no iba, pero vamos a compartir un poquito y después vamos a ir a lo que pasó, en lo que Jesús le dijo, ve a la Biblia, para que entendamos lo que estamos hablando. Ahí en Mateo, capítulo 26. 26, pero el versículo 30 y 69. 69, pero antes vamos a leer algo para entender un poquito el 69. Dice el 33, y respondiendo Pedro le dijo, aunque todo se escandalice de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. A ver, Oh, venía un momento crucial en la vida de Jesús. Venía un momento crucial. Y él, Pedro impulsivo, Dijo que iba a estar siempre con Jesús. iba a estar siempre. Y que Más, iba a dar su vida. él no se iba a escandalizar porque iba a correr. ahí venía un momento en la vida de Jesús tremendo. Y Pedro salió con su impulsión, con su carácter, con su personalidad. No, le dijo, yo no me voy a escandalizar. Y pero Jesús le dijo, Pedro, Lástima. antes que cante el gallo, me negará 3 veces. Y eso es lo que esta tarde, acá en Radio Capital, lo vamos a compartir. ¿Por qué? Porque vemos lo que sucedió luego. Antes que sucediese la cosa, Jesús ya la anticipó. Así que Y bueno, quizá hay oyente que está del otro lado escuchando y está diciendo, nadie me entiende, nadie sabe lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo, pero acá podemos ver si Jesús sabía lo que iba a pasar más adelante. Yo te quiero decir, vos que estás del otro lado, Jesús sabe lo que estás pasando, Él sabe tu situación y solo Él puede ayudarte, porque Él estaba diciendo a Pedro que antes que el gallo cante iba a negar 3 veces. Y Pedro tal vez pensó que no iba a pasar eso porque él no entendía. Los propósitos de Dios no son como los nuestros. Muchas veces pensamos que todo lo que nos sucede, lo malo, es por algo. No sucede porque Dios quiere mostrar su poder, quiere mostrar que Él es grande. Porque Dios, en todo lo que vemos en la Biblia, nunca dejó de ser Dios. Siempre Él estuvo dispuesto a ayudar al hombre. Siempre Dios estuvo dispuesto en socorrernos. Pero muchas veces vemos, como decía Osvaldo, la sociedad, lo que vemos mundialmente, lo que está sucediendo en la economía y muchas cosas, sucede ¿por qué? Porque el hombre le dio la espalda a Dios. Pero cuando el hombre se reconoce como Pedro se reconoció, dice, un hombre de carácter fuerte, un hombre valiente, pero esa valentía, ese carácter, Dios quería moldear. Y Pedro lloró delante de la presencia y se humilló. Y de ahí Dios comenzó a obrar en su vida. Quizás vos decís, pero yo cuántas veces he llorado, he derramado mi lágrima y todo sigue igual. En mi familia, en mi hogar, en mis hijos, en mi economía, ni hablar la economía. Pero yo te quiero decir, nosotros servimos a un Dios rico. Él es el dueño de la plata y del oro. Lo que el hombre quiere hacer en estos tiempos no va a poder. Solo el único que puede cambiar la realidad de las cosas se llama Jesús. Quizás buscaste la paz en muchos otros lados, pero no probaste con Jesús. Y tal vez saliste decepcionado, buscaste amigo. Jesús amaba a Pedro de tal modo que Pedro aún le negó, pero Jesús el primero que le fue a buscar fue a Pedro, porque le amaba a Pedro, como Él nos ama en estos tiempos. El amor de Dios es infinito. El amor del hombre se acaba, pero el amor de Dios nunca se acaba. Por eso en este día nosotros estamos hablando de la vida de Pedro, porque yo sé, vos que estás del otro lado, que estás pasando dificultades donde mires, pero dale lugar a Jesús. Dale la oportunidad para que Él cambie tu vida y vas a ver que el programa mismo ya te dice todo, un ron más en la vida. Mientras no suene la campana, no tires la toalla, porque Jesús está ahí, está con sus manos extendidas para socorrerte, así como le ayudó a Pedro, te va a ayudar a vos, porque esa es la realidad. Eso es lo que nosotros venimos a decir, que con Jesús se puede. Si nosotros hemos vivido y hemos palpado, por eso te podemos decir que cuán bueno es tener a Dios en nuestro corazón, porque Él es el único que nos da la paz en las aflicciones que muchas veces tenemos que pasar.
Por eso yo te digo, este programa te está diciendo, y nosotros también a través de la palabra, no tires las toallas, porque no sonó la campana. Jesús está ahí y te está esperando y te está buscando y está con las manos extendidas esperando que vos abras tu corazón para que Él pueda cambiar tu vida. Y este mensaje que tenemos hoy va a llevar a hablar a muchos de aquello que yo sé que a través de estos medios está llegando a distintos lugares, a distintas personas, y quizás dentro de esa persona haya un hijo, una hija, que van a entender el concepto en esta hora de modo de que está apartado, o que quizás hoy no esté congregando, o más bien un día pasaron por las aguas del bautismo y dijeron también, no, vamos a seguir a Jesús hasta el último día, o vamos a serle fiel hasta que Él venga, pero en cierto modo o en cierta circunstancia esas palabras quedaron insólitas. ¿Por qué? Porque hoy quizás están apartados, quizás hoy no están congregando, quizás hoy están viviendo una vida de modo de como este mundo, y quizás como Ale me dijo días anterior, orá por mí porque me siento muy triste, siento un gran dolor, una persona, y lo que salió de mi parte es decirle a esta persona, mirá, solamente el que puede cambiar esa tristeza o el que puede llenar ese vacío se llama Jesús. Y ese mismo te estamos diciendo en este momento, lo mismo te estamos diciendo, que el único que puede llenar, que puede transformar tu vida, que puede cambiar, y el único que puede hacer esta obra se llama Jesús. Solamente está en vos darle este lugar, darle esta oportunidad, porque yo creo que en este día la palabra que vamos a compartir tiene poder, tiene gracia de Dios, y creo que Pedro, a pesar de lo que pasó y a pesar de todo, Jesús lo fue a buscar. Y así como Jesús también está interesado de buscarte, no importa la condición o cómo esté, a lo contrario, Dios es el único que extiende su mano y es el único que puede ayudarte. Somos personas vivas de que vimos realidad de cómo Dios cambia vida, cómo transforma hogares, matrimonio, jóvenes, liberando de la droga, de las adicciones, a una vida que quizá la ciencia dio por determinado con cáncer, pero hemos visto la mano de Dios sanando cáncer, tuberculosis, sida y un montón de enfermedades. Por eso el mensaje de este día a través de este medio Radio Capital es para decirte, en Dios se puede. Y el mismo Dios que llamó a Pedro, el mismo Dios que habló a Pedro, es el mismo Dios que hoy te estamos predicando. Si bien hace 2000 años vos me vas a decir Jesús, Jesús, pero te estamos diciendo que ese mismo Jesús que vino, es el mismo Jesús que sigue haciendo obra y sigue obrando en estos tiempos. Por eso la palabra de Dios es buenísima, lo que hemos traído en esta tarde para compartir. Quiero agregar algo. Tal vez el que nos está escuchando decir, bueno, esto hablan y ¿cuándo pasaron ellos por estos problemas, por estos pasos? Nosotros las hemos pasado en carne propia, por eso lo decimos. Y me animo a decirlo, le decimos con autoridad, porque la pasamos, tanto yo como mi familia. Si tuviera que, le llamamos testimonio, hay para rato. Y yo sé que alguno que me está escuchando y han pasado como me pasó a mí. Yo quedé con 2 criaturas. A ustedes les conté. Mi esposa me abandonó. Quedé con 2 criaturas que hoy, gracias a Dios, se casaron y me dieron nietos. Como muchas veces dije, no me pregunten cómo hice para criarlo. Lo único que sé y que me ayudó y hasta el día de hoy fue Jesús. Yo lo puedo garantizar. Yo sé que algunos que están escuchando van a decir, esto hablaste porque nunca pasaron por lo que yo pasé. No, la pasamos. Por eso lo decimos. Y somos testigos de lo que Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Yo la pasé. Mis hijos están grandes, tengo nietos. Y sigo disfrutando
de lo que Jesús hace en el 2019. Así que Gabriel o Qué bueno, Rubén, ¿no? puede leer el pasaje. Sí, claro que sí. Está del otro lado, está diciendo esto, hablan y nunca pasaron. Claro. Yo la pasé en muchas cosas y Dios en todo ha mostrado su fidelidad. Aún en mi hijo, cuando tenía soplo de corazón, Dios lo sanó y volvimos a hacer 3 estudios y los médicos dijeron que no tenía nada. Ese es nuestro Dios, que muchas veces pensamos que Dios no está, Dios siempre está. Aunque nosotros no le veamos, pero Él trabaja en silencio, como dice, ¿no? Así como Él trabajó en la vida de Pedro, yo sé que en este tiempo Él está buscando muchos Pedros que están del otro lado, que tiene el carácter que es fuerte, un hombre quizá duro, pero Dios trabaja y Dios cambia, así como cambió la vida de Pedro. Pero antes de nosotros leer esto, vamos a compartir un tema musical y después volvemos y no te muevas, quédate ahí, que nosotros vamos a seguir compartiendo la vida de Pedro. Cuando mis brazos están caídos, tú estás ahí. Cuando ya no tengo fuerzas, tú estás ahí. Y viene tu Espíritu Santo, y viene tu Espíritu Santo, y es el que me levanta y me pone de pie. Y viene tu Espíritu Santo, y viene tu Espíritu Santo, y es el que me levanta y me pone de pie. Cuando mis brazos están caídos, tú estás ahí. Cuando ya no tengo fuerzas, tú estás ahí. Y viene tu Espíritu Santo, y viene tu Espíritu Santo, y es el que me levanta y me pone de pie. Y viene tu Espíritu Santo, y viene tu Espíritu Santo, y es el que me levanta y me pone de pie. No, no. Y viene tu Espíritu Santo, y viene tu Espíritu Santo, y es el que me levanta y me pone de pie. Espíritu Santo, y viene tu Espíritu Santo, y es el que me levanta y me pone de pie. Y viene tu Espíritu Santo, y viene tu Espíritu Santo, y es el que me levanta y me pone de pie. Oh. Y me
programa Un Raúl Más. La verdad que seguimos acá hablando, desarrollando la vida de Pedro. Y bueno, ahora mi hermano Rubén está compartiendo la palabra y vamos hacia hablando de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Lo vamos a desarrollar y vamos a seguir sobre ese punto en este día. Y como decíamos, el tema de hoy es: Pedro negó a Jesús, pero lo niega. Y Jesús le había dicho antes que el día que él no se iba a carnalizar, que iba a dar su vida, pero podemos ver que la vida de Pedro se cumplió. Por eso, Rubén. Sí, claro que sí. Seguimos hablando de la vida de Pedro, que nos llega a nuestras vidas. Antes de leer este pasaje de la vida de Pedro, no sé si prestó atención en la canción, el tema que hemos pasado, decía que cuando viene el Espíritu Santo, es solo Él que te levanta y te pone de pie. Y sabemos que quizás está del otro lado diciendo, ¿qué quiere decir esta canción? ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es Jesús mismo, que está en este tiempo presente, en todo momento. Él está buscando corazones. Cuando vos le abrís el corazón para Dios, ahí vas a ver el cambio. Mientras no le abrís el corazón, no podés ver un cambio en tu vida. Quizá cuánto de nosotros muchas veces hemos dicho, ¿no? Yo no veo nada que Dios hace. ¿Por qué? Porque no le abrís el corazón o no has abierto. Quizá nosotros también podemos decirte que también no veíamos nada antes, estábamos ciegos. Pero cuando abrimos el corazón entendimos que solo Dios puede cambiar nuestras vidas, solo Él nos puede dar paz. Y el que nos da la paz es nuestro Señor Jesús. Por eso vamos a compartir en este día de la vida de Pedro. Quizá vos que estás del otro lado, estás ahí atento y querés saber qué pasó con Pedro. Y por eso nosotros vamos a leer en este día en San Mateo capítulo 26 y versículo 69, un pasaje donde Jesús le había dicho a Pedro que le iba a negar. Y dice el 69, pero estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él le negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí también, este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió fuera, lloró amargamente. Acá podemos ver lo que pasó con Pedro de lo que Jesús le había dicho. Se acercó una criada y le dijo, tú eres uno de ellos. Él le dijo que no. Hasta maldijo, como decía Ovaldo, juró que él no conocía a ese hombre. Y quizás vos que estás del otro lado, ¿cuántas veces has escuchado una palabra? ¿Cuántas veces te han entregado un mensaje? Yo te quiero decir una cosa. Nadie en aquel día va a poder decir que nunca ha escuchado de Jesús. Nadie va a poder decir nunca yo he escuchado de Jesús. Nadie me habló nada de Jesús. Por eso nosotros te estamos hablando. Porque en este tiempo se cumple esta palabra. ¿Cuántas veces le has negado a Jesús? ¿O todavía le seguís negando? Y seguís llorando y decís, ¿dónde está Dios? Pedro negó 3 veces a Jesús, encima maldecir y jurar diciendo que él no lo conocía a Jesús. Cuando él negó la 3ª vez, el gallo cantó. ¿Y por qué Pedro lloró amargamente? Porque se acordó de lo que Jesús le había dicho. Que él dijo que él no iba a ser como los demás, que él iba a estar ahí y era capaz de dar su vida por Jesús. Entonces él se dio cuenta que él no, todo lo que él dijo por sus palabras no lo cumplió. Por eso lloró y se sintió
dice, lloró amargamente. Pedro pensó que Jesús no le iba a perdonar más. Cuando él negó a Jesús, él pensó que ahí se había terminado todo, que Jesús ya no lo quería más. Y Jesús tiene un amor tan grande para con nuestras vidas que él se fue a buscarlo a Pedro. Jesús fue a buscarlo otra vez a Pedro. Como Jesús nos busca y te busca a vos que está del otro lado, siempre te va a estar buscando. De distintas maneras Él va a tratar de llegarte a vos para que vos vengas a los pies de Él y reconozca que Él es Jesús y que Él es el único que puede cambiar tu vida. Pedro dice que estaba ahí con su discípulo y estaba ahí mirando qué iba a pasar. Y algo que me toca porque dice que aún su rostro no podía decir que Él no era uno de ellos. Aún en su rostro se notaba que Él era uno de ellos, que Él era un discípulo, que Él era uno más de Jesús. Es como decir, Él no podía negar que caminó y no podía negar que estuvo al lado de Jesús. Mismo dice la palabra su modo, o sea, lo caracterizaba. Ya lo que mientras Rubén está hablando, venía esto a mi mente en el modo de que, a ver, esto es lindo porque habla también a uno que no conoce a Jesús, pero también habla a aquel que conoció a Jesús y que hoy está en esta condición y quizás hoy no está en el camino del Señor. Pero a ver, ¿qué te queremos decir con esto? Por más que vos quieras negar o que vos quieras decir que no va más a la iglesia o que no sabe más quién es Jesús, te quiero decir que la Biblia dice que no lo puede negar. Porque aquel que ha conocido a Jesús, por más que se haya apartado, por más que hoy no esté congregando, no esté sirviendo a Dios, hay algo. Está la esencia. Y la esencia lo comprendemos cuando hemos aceptado a Jesús. Y yo quiero decirte en este día, en esta tarde, que Jesús, aún así, a pesar de tu falencia, a pesar de tus errores, Jesús sigue ahí al lado tuyo. Es algo lindo lo que Rubén está hablando. Pedro, que pensó y hasta incluso dijo que no se iba a carnalizar por todo lo que había sucedido, pero es el mismo Pedro que la gente lo reconocía porque, a ver, él quiso como ocultarse, quiso esconderse, quiso apartarse y no pudo, porque había en él algo que lo caracterizaba, su forma de hablar, su personalidad, y él maldecía. Él decía, hasta juró, ¿me entiende? Entonces, no lo conozco, mira hasta qué punto llegó a decir. Pero lo más lindo de todo esto es que Jesús habla, y lo que Jesús habla se cumple. Porque Jesús le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Dios así en esta tarde sabe tu condición. Quizás que este tiempo vos lo negaste, quizás este tiempo te apartaste, quizás este tiempo, como dice este programa, un round más. Quizás este tiempo pasó algo en tu vida que hizo que vos lo negara. Pero quiero decirte algo, Jesús sigue con sus manos extendidas ahí. Jesús sigue hablando a tu corazón. Jesús sigue llamando a tu vida. Por eso, en este programa que se llama Un Round Más, es para decirte, amigo, amiga, no tire la toalla. Aún en este tiempo, Jesús sigue hablando a tu vida. Jesús sigue diciéndote que se puede. Por eso, en esta hora quiero decirte que a través de esta palabra hay mucho Pedro, pero Dios tiene poder para hacer algo bueno en tu vida y puede seguir transformando eso imposible. Por eso, en esta tarde que estamos acá compartiendo este mensaje de salvación, quiero decirte, no importa lo que vos hiciste, no importa cuántas veces negaste a Jesús, no importa cuántas veces tiraste la toalla, no importa cuán apartado está hoy o cómo está, quiero decirte que Jesús sigue extendiendo su mano y sigue aseando de ti para que vuelva a Él. Y aquello que aún no le abrieron las puertas de su corazón, quiero decirte, Jesús sí lo puede hacer en tu vida, Jesús sí puede cambiar, Jesús sí puede transformar, pero Él quiere que tú le permitas, que tú le abras el corazón. Por eso, mi amigo que está del otro lado, te invito a través de esta emisora que le des este lugar a Dios y que compruebe y que vea que Jesús aún sigue haciendo milagros.
Sí, qué bueno, ¿no? Poder transmitir esto de lo que pasó con Pedro, porque es una realidad que acontece en estos tiempos, que cuando nuestro Dios habla a nuestras vidas, porque Jesús sabía lo que iba a pasar con Pedro, sabía que Pedro le iba a negar, por más que Pedro dijo, yo doy mi vida por vos, yo voy en tu lugar, pero Jesús sabía, porque Pedro era un hombre como vos y yo. Jesús también era un hombre, pero él vino a cumplir un propósito, y por más que ahora está fin de año, ¿no? Y se acuerdan del nacimiento de Jesús, y celebran el nacimiento de Jesús, y yo te quiero decir, Jesús nació y nace todos los días en nuestro corazón, porque Él vive dentro de nuestro corazón cuando nosotros le abrimos nuestro corazón para que Él pueda entrar. Muchos no entienden lo que sucede muchas veces en la sociedad, y sabe, todo lo que pasa es espiritual. Por eso muchas vidas en estos tiempos están atadas en tantos vicios, en el alcohol, en la droga, y piensa que eso le puede dar paz, le puede dar una tranquilidad, un relax, como quien dice, por un momento nada más, porque después que pasa todo el efecto, vienen todos los problemas otra vez, y se acuerda de todos los problemas. Por eso nosotros te queremos decir que Jesús siempre te está buscando, porque Él es el único que puede ayudarte. Y quizás la paz que vos pensás que el alcohol, que los vicios, la droga te puede dar, solo Jesús puede cambiar. Por eso el vacío que hay en el corazón del hombre es por la falta de Dios. Y cuando no está Dios dentro de nuestro corazón, sabemos que todo lo malo va en el corazón del hombre. Dice la palabra de Dios, ¿quién conoce el corazón del hombre? Solo Dios conoce. Solo Él puede mirar y lo más íntimo del corazón del hombre. Por eso tenemos que abrir. Quizás estás escuchando todos los sábados y estás diciendo, yo no entiendo lo que me quieren decir, pero yo te quiero decir una sola cosa, abrí tu corazón. Porque así como Pedro, Jesús le dijo, me vas a negar antes que cante el gallo. Y cuando comenzaron a decir, vos estuviste con Él, vos caminaste con Jesús, Él dijo, no, yo no. Estuviste porque aún tu rostro me lo demuestra, aún tu hablar me hace entender que vos sí estuviste con Jesús. Y él dijo, no lo conozco, y comenzó a maldecir, y aún juró que no lo conocía. A ese hombre le dijo, no le dijo a Jesús, no le dijo al maestro, le dijo a ese hombre. Y Pedro anteriormente le decía maestro a Jesús. Y ahí vemos que Pedro cambió. ¿Por qué? Porque Jesús le quiso hacer entender que él le iba a negar. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Pero de acá sacamos algo bueno. Por más que Pedro le negó a Jesús y se fue y lloró amargamente y volvió otra vez a la pesca, y estando ahí Jesús le fue a buscar. Y yo creo que ese encuentro fue glorioso cuando Jesús le fue a buscar a Pedro. ¿Por qué? Porque ahí Pedro entendió que el amor de Dios es grande. Como mucho en estos tiempos piensa y buscan el amor en las personas. Quizás tiene afecto de los padres, que es bueno, de la madre, que es bueno, porque lo único que te van a amar van a ser tu padre y tu madre. O quizás muchos no tuvieron el afecto de un padre y de una madre. Yo te quiero decir, el Padre de los padres se llama Jesús. Y Él es el único que te puede dar ese amor que en el mundo no lo pudiste encontrar, que en el hombre no lo encontraste, solo en Jesús podés encontrar el amor. Jesús demostró su amor con Pedro, como en estos tiempos Él quiere demostrar ese amor para con tu vida. Vos que estás del otro lado escuchando, vos que estás ahí en tu hogar, quizás pasando, quizás viendo todo lo que pasa a tu alrededor y mirando humanamente a través de tus ojos diciendo, ¿quién me arregla esto? Ya no hay más solución. Y quizás muchos jóvenes que están del otro lado, jovencitas que están pensando en quitarse la vida, que están ahí deprimidos y tienen temor de no salir, no quieren salir a la calle por lo que está pasando. ¿Sabes? Jesús te va a quitar todo temor. Jesús es el único que te va a dar paz y te va a quitar toda la aflicción que hay en tu corazón. Solamente hay un secreto en estas cosas. Tenés que creer, y tenés que creer a Jesús, porque Él es el único que cambia, Él es el único que transforma. Pedro le negó a Jesús, pero él se arrepintió, y Jesús otra vez abrazó a Pedro y le dijo, vamos, seguimos para adelante. ¿Por qué te quiero decir que Jesús fue a buscar a Pedro? Porque Él amaba a Pedro como te ama a vos y nos ama a nosotros cada uno. Por eso esta palabra viene como el programa que estamos haciendo todos los sábados de 16 a 17
un rol más en la vida. Quizás tantas veces quisiste tirar la toalla y estuviste a punto, pero como no escuchaste la campana no tiraste la toalla. ¿Por qué? Porque Jesús te estaba dando una oportunidad. Y quizás vos decís, pero un rol más en la vida. Y nosotros todos los días tenemos que enfrentar un rol más, cada día. Cada día tenemos que enfrentar un rol más en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. Nosotros vemos aún en nuestro país de Argentina lo que sucede en nuestra economía, que está devastando, que la inflación y tantas otras cosas. Y muchos piensan que un hombre puede cambiar, un hombre puede solucionar las cosas. Yo te quiero decir, la Biblia me dice que solo Jesús puede cambiar. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede cambiar la realidad de las cosas cuando vos le abrís el corazón. Por eso el secreto de esto es creer a Jesús, es creer a Él y abrir el corazón. Porque nosotros ahí podemos testificar, porque un día hemos creído en este Jesús. Un día le hemos entregado nuestras vidas. Lo que para nosotros era imposible cambiar y que muchas veces nosotros mirábamos encerrado diciendo ya quiero morir, ¿para qué? Como en otro programa decíamos, ¿para qué nací? Muchas cosas pasan por nuestra mente, pero cuando le abrimos el corazón para Jesús, nuestra vida cambió y hoy podemos tener paz en medio de los problemas, en medio de la dificultad, porque como escuchaste hace un ratito esta canción, este tema que hemos pasado, que viene el Espíritu Santo y extiende sus manos y te levanta y te pone de pie. Es el único que te sostiene, es Jesús. Él es el único que nos sostiene cada día. Por eso qué bueno es poder compartir y desarrollar de la vida de Pedro. Pudiste ver que Pedro era un hombre impulsivo, un hombre de carácter fuerte, un hombre valiente. Y acá cuando él negó a Jesús dice que él lloró amargamente. Lloró amargamente, ¿por qué? Porque él pensó que Jesús no lo iba a amar más. Él pensó que Jesús no lo iba a querer más porque él le defraudó en unas palabras, le quiero decir. Él se sintió que se defraudó a Jesús. Pero Jesús le fue a buscar porque le amaba. Jesús siempre va a buscarnos. Él siempre está dispuesto a extender sus manos y levantarnos. Por eso qué bueno, ¿no, hermano Baldo? Poder compartir esta palabra que es de bendición a la vida de nuestro hermano, porque un hermano, Pedro, era un discípulo, dice el discípulo de Jesús, el que le siguió a Jesús. Acá vemos que negó, pero Jesús lo amaba a Pedro, como te ama a vos y nos ama a cada uno de nosotros. Vos sabés que está haciendo un lindo detalle, ¿no? de la negación de Pedro. Si vamos a la parte nuestra, o a cualquiera que nos está escuchando, si llegamos a tener un amigo que nos niegue de esta manera, le hacemos la cruz. No. ¿Te imaginas la actitud que tomaríamos? Y si hablamos en el mundo, dice, yo le hago la cruz. En la actualidad pasa. A ver, el ser humano por sí es malo. O sea, a ver, si un amigo te defrauda, ¿usted qué le hace? ¿Le va a seguir abriendo la puerta de su casa? No, directamente. Lo primero que uno dice, no, esto no va nunca más, y claro, te hago la cruz. Este me falló, y a veces te pregunta, ¿qué pasó con tu amigo que estaba así? Y no, porque me falló. Y por eso, pero acá vemos que este amigo que se llama Jesús, él te sigue buscando. Estamos hablando diferente. Es diferente el contexto, podemos ver. Esto es muy lindo lo que estamos diciendo o comentando, ¿no? ¿Y qué haría vos si un amigo te llegó a negar, incluso te llegó a maldecir, decir que a este no lo conozco, como decimos a veces, a este no lo conozco ni en caja de fósforo? Este es mi amigo, no, ni lo conozco. Y te juro por esto y te juro por aquello que yo no lo conozco. Y si después te busca, ¿qué haría? Estamos hablando de un modo de persona. Claro, claro. Si fuese por nuestra naturaleza la anterior, directamente cerramos la puerta. Bajamos la persiana y chao. Pero ahora hay otro modo. Ahora estamos en Cristo. O sea, Cristo cambia, transforma. O sea, ya el modo... A ver, de hecho, lo ha pasado en el transcurso de los años que hemos sido decepcionados, lo han traicionado y un montón de cosas, pero estas personas, para nuestros amigos, y seguimos amando, seguimos ayudando, porque claro, a esto Jesús nos enseñó, porque acá Jesús nos está enseñando a través de Pedro. Jesús nos está enseñando cómo tendríamos que ser, como fue Jesús. Claro. Qué linda enseñanza, ¿no? Es una enseñanza muy linda.
y cómo te puedo decir, y a veces yo a veces digo, no, si tuviéramos que pasar por estas situaciones, Dios, ¿no? Y es diferente, como dice Gaby, porque, o sea, tenemos el amor de Dios y Él nos ayuda. Claro, y entonces, claro. como acá dice que la gente le conocía por la mirada de Pedro y por la forma de hablar a Pedro, la gente le conocía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había algo en Pedro. Y Claro. como nosotros somos carne y hueso, como cualquiera de otro lado, pero hay una diferencia hoy en nuestras vidas. Desde el día que abrimos el corazón para Dios, Dios vino a vivir en nuestro corazón y también nos dio el amor que antes no teníamos, Claro. el amor. En este aspecto, con eso también Claro. decimos que tenemos el amor de Dios, pero hay otra cosa. No con eso, porque somos cristianos, nos sentimos, no Sí. lo duele. Si usted a mí me pelleja, me duele, me hinca, va a salir sangre. No, no somos robots. Claro, por ende, a veces el que está mirando del otro lado tiene que entender, a ver, ¿qué cristiano nos pasó tremenda cosa o qué cristiano nos está padeciendo cierta cosa? Si bien en distintos lugares, nosotros tenemos algo hermoso, que es sobre nuestro país de Argentina. Tenemos la dicha y la gracia de poder tener una libertad de culto, incluso por medio de este medio también es una libertad, ¿no? Que hoy no hay impedimento, no hay prohibición. Pero en otros lugares hay hermanos que le están padeciendo, hay persecución, hay encarcelamiento y un montón de cosas que se puede hablar lo que está padeciendo hermanos en distintos lugares. Nosotros hoy tenemos esta libertad y si lo ponemos en el zapato de aquellos hermanos, esto es un tema. Pero Sí, ¿qué sí. estamos aprendiendo a través de este mensaje? Que Dios es el único que da ese amor, que Dios es el único que puede hacer esa obra en nosotros. Porque si nosotros fuésemos antes de conocer a Dios, no pasaría esto que estamos hablando. De hecho, nuestra vida sin Dios era otra cosa. Teníamos otro pensamiento, otra decisión. Y no sé si éramos como Pedro. No, capaz que es peor. Claro, no sé si no éramos como Pedro, que subíamos al caballo y dale para adelante. Sí. Pero teníamos Sí. también nuestro carácter. Teníamos Claro. nuestra, forma de pensar, de razonar, no como ahora que vemos de otro modo, en que Dios está la respuesta, en que Dios está la solución, en que Dios cambia los corazones, en que Dios cambia la situación. Ahora lo vemos en una perspectiva en que con Dios se puede todo. Con esto no es que nos sentimos, no es que si vos me engañás, no, esto, a ver, somos cristianos, pero también somos seres humanos. Sí. Claro. Y bueno, por eso qué bueno es tener a Jesús. Claro, tenerlo presente. yo quiero agregar, yo sé que hay muchos que nos están escuchando y que algunos alguna vez gustaron del Evangelio y que lo negaron. Lo negaron, tal vez hayan dicho como Pedro, ¿no? Hasta la cruz. No, no me hablé del Evangelio, yo ya fui, yo leí la Biblia, no, nunca más. A esas personas, Dios quiere hacerle como Pedro. Por más que lo haya negado, por más que haya maldecido, Dios lo está buscando en estos tiempos. Y Dios quiere hacerle Bien. trabajarle como lo hizo con Pedro. está lindo la vida de Pedro porque lástima que el tiempo nos da, ¿no? Este mismo Pedro, si leemos más adelante cuando él sube al templo, ¿no? Sí. Ahí podemos ver ya Pedro diferente, un Pedro cambiado porque dice que había uno que pedía limosna. ¿Y qué le dijo Pedro a este hombre? Pero ahí estamos entrando a un punto de un Yo Pedro. no tengo plata ni oro, pero lo que claro, tengo te doy. estamos Y ahí, hablando- ahí ya tenía Jesús, ya Jesús Dijo, reinando, en su reinando en corazón, su vida. y ya ahí era un Pedro transformado. ¿En qué ¿Qué? modo? En que tenía la gracia y tenía el modo de la gracia divina. O sea, Pedro, el que hizo todo esto, pero después vemos un Pedro transformado bajo la gracia del Espíritu Santo. Mira, han tocado un tema ¿Me tan, entiendes? tan lindo, ¿no? Porque a llegar a negarlo, a llegar a Sí. maldecirlo, A jurar también, que no lo jurar, conoce. a que juró que no no lo conoce ese hombre. y después le dice al paralítico, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de no, Jesús, no, hermano. eso es mortal. quiere Vemos- decir que tenía a Jesús Ahora, reinando en su corazón. En su momento el que hacía milagro era Jesús. Pero Claro. ahora bien, el que estaba haciendo milagro, el que era usado por el nombre de Jesucristo, era el Pedro. Pero acá tenemos dos formas, y que eso en su momento lo podemos hablar. Sí. Tenemos un Pedro sin el obrar de la gracia del Espíritu Santo, pero tenemos un Pedro bajo esa gracia del Espíritu Santo.
Ahora, Pedro era el que hacía milagros, señales, prodigios, hasta incluso hoy por gracia la iglesia cristiana tiene ese don de parte de Dios por medio de nuestra vida. Dios bendijo, ¿no? Y hoy se puede ver que Dios usa nuestra vida en esa área, pero vamos a este punto. A ver, no es que somos nosotros que ponemos la mano y ese paralítico sana y a ver, hay un endemoniado y el libertado, o no. Acá estamos hablando de la persona de Jesús. Y lo mismo es lo que dijo Baldo, esto es llevarlo a la vida de aquel cristiano o aquel hijo que muchas veces se sintió decepcionado, defraudado, pero acá hay que entender algo, amigo, hermano, en Cristo, aquel que me está mirando, aquel que entender algo puntual. Mi compromiso, mi llamado es con Dios. Quizás yo como hombre puedo decepcionar a mi hermano, puedo defraudar, lo voy a poder engañar, pero hay algo que hay que entender acá, que yo sirvo a Jesús y mi compromiso, mi decisión es yo y Jesús, y mi relación es Dios y yo y Dios. Por eso así Pedro tuvo en este momento, tuvo esa negación, y Pedro es personal. Y bien decía Ovaldo, cuántos hijos o hijas se han quedado en el camino y quizás por la circunstancia o porque piensa que ya no hay oportunidad o que piensa que ya está todo perdido. Quiero decirte que esta es la palabra en esta tarde, a pesar de todo, y como recién estamos hablando, este Pedro que lo negó fue uno de los principales después de la iglesia primitiva, que pudo ser tremendo, ¿me entiendes? Fue una bendición para el entonces cuando Dios usa a Pedro. Sí, yo sé que nos están escuchando y algunos estarán, quiera Dios, que se sientan tocados y reconsideren y si tomaron la actitud de Pedro, denle otra oportunidad más a Jesús, y que no tiren la toalla en 2019. Pero si vamos y buscamos a este Jesús, vamos a tomar otro punto de vista, vamos a encarar los problemas desde otro ángulo. Yo lo digo con experiencia, por todo lo que pasé. Yo por la edad que tengo, ya pasé varias crisis a nivel país y ya lo ven. Dios es bueno. Dios es bueno. Por eso en esta hora ya está culminando este programa, pero antes de irnos queremos hacer una breve oración, hablar con Dios para que Dios en el lugar donde esté, en la situación que vos esté, pueda darle este lugar a Dios y pueda orar conmigo. Y el orar es el hablar con Dios. No sé lo que te está pasando, no sé la enfermedad, el nombre, pero sé que estamos clamando a un Dios de poder y es el único que puede sanar tu vida. Por eso te invito a cerrar tu ojo y a orar esta oración. Padre, yo bendigo esta hora la vida que están escuchando por medio de estos medios. Cada palabra que hemos hablado en esta hora, te pido que tu bendición, que tu presencia, que tu mano de sanidad esté obrando en este momento sobre esa enfermedad, aún sobre esa dolencia, Padre, porque tú eres Dios el cual toca de cerca y de lejos, que tú hagas un milagro sobrenatural sobre el alma, sobre el corazón, aún el alma que está apartado, que se ha quedado, que tú en esta hora lo levante, lo fortalezca. Padre, te doy gracias porque sé que tú nos estás escuchando y sé que veremos tu obra en medio de estos tiempos. Padre, a ti te amo la gloria, a ti te amo la honra y la alabanza, porque sé que tú no has cambiado. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amigo, amén. Gracias damos a Dios por este programa. Llegamos. Nos vemos el próximo programa con el programa Un Round Más en la Vida. Claro. Y que sigan sintonizando Radio Capital. Ahí Capital. Estamos, próximo sábado, 16 horas, acá, nuevamente, Radio Capital para todos ustedes. Dios los bendiga. Hasta el próximo sábado, 16 horas.